Seguro. Bien. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de ahora de Proyectos Informáticos 1. Antes de que empecemos la clase, pues quería preguntarles si han tenido avances con respecto al proyecto. Bueno, la idea original es que tengan ya claro qué es lo que van a desarrollar. En la próxima clase que tengamos ya les voy a dar más o menos cuáles van a ser los lineamientos del documento que vamos a desarrollar, que tienen que presentar al final del periodo. Entonces, por eso es importante que ya tengan claro qué es lo que van a hacer, porque hay bastante información que tienen que recopilar directamente del cliente, el cliente que le tiene que preguntar. O con el que tienen que hacer la entrevista para poder sacar esos requerimientos. Así que es importante en alguna medida que ya esa información esté lista, ya tengan claro con quién van a trabajar. ¿Okay? Bien. ¿De qué vamos a hablar el día de ahora? Como la materia se llama Proyectos Informáticos 1, y vamos a trabajar directamente sobre los conceptos de cómo se generan, cómo se hacen proyectos informáticos como tal, la metodología que se sigue para poder diseñar ese tipo de elementos. Entonces vamos a definir en esta ocasión el concepto de proyectos, principalmente hablar acerca de sus generalidades, qué es lo que significa, básicamente de qué es lo que vamos a tocar, a qué nos referimos cuando hablamos de proyectos, y principalmente corresponde a nosotros que son proyectos informáticos como tal. Según ¿sí lo alcanzas a ver bien? Sí. Según según la Wikipedia, el concepto principal de proyectos informáticos es un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Cuando nosotros nos planteamos un proyecto, independientemente de qué tipo sea o a qué razón se debe, básicamente lo que nosotros planteamos desde el principio es algo que queremos alcanzar o algo que queremos hacer, y nos planteamos objetivos específicos. Entonces, ese conjunto de objetivos específicos nos van a llevar, al final de cuentas, a desarrollar o alcanzar las metas que nos planteamos, y eso básicamente es lo que corresponde a un proyecto. Cada vez que nosotros tengamos algo en mente y nos planteemos o pensemos, quiero hacer tal cosa y quiero alcanzarlo a través de esos objetivos, entonces básicamente vamos a estar planteándonos un proyecto como tal. Existen diversidad de tipos de proyectos, hay diferentes clasificaciones de lo que podemos hablar como proyectos como tal, no solamente lo que nosotros trabajamos, que son proyectos informáticos, sino que hay una variedad de proyectos dependiendo del área en la que nosotros nos vayamos a enfocar. Pero cada uno de ellos, independientemente del área, siempre establecemos esos elementos, un conjunto de objetivos que agrupados en conjunto y llegados a la meta, pues alcanzamos lo que el proyecto se plantea. Según la Project Management Institute, el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Cuando hablamos de productos, siempre hablamos de algo tangible, algo que yo voy a poder tocar, algo que yo voy a poder ver. Generalmente, cuando tenemos, por ejemplo, imagínense en nuestra casa, tenemos como objetivo construir un cuarto, o nuestro proyecto es construir, digamos, una sala un poquito más grande, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo principal. Entonces, el producto que vamos a alcanzar cuando este proyecto esté terminado es que tengamos visiblemente el cuarto o la sala más terminado, más ampliada, como sea. Entonces, eso siempre lo hacemos en el tiempo y lo obtenemos generalmente como un producto específico. También podemos hablar de servicios.
La diferencia de los productos es que los servicios no son tangibles, sino que es en ese caso algo que nosotros otorgamos o prestamos similar a los servicios que tenemos aquí en la universidad, como por ejemplo los servicios de registro académico. No es un producto como tal. Ustedes van y solicitan documentos o solicitan información, el servicio de la biblioteca. No tienen como tal un producto, sino que lo que hacen es darles un servicio para que ustedes puedan consultar información que se encuentra almacenada directamente en la biblioteca. Y en el caso que no esté catalogado como producto o servicio, va a ser un resultado único. Ahí es donde entran específicamente los proyectos informáticos. Porque los proyectos informáticos como tal no son productos. Los sí los podemos catalogar como productos, pero no son tangibles. Entonces, cuando yo quiero obtener un resultado cualquiera que no sea producto o servicio, también podemos catalogarlo como un proyecto como tal. La razón del proyecto es alcanzar resultados y metas específicas. O sea, nosotros nos trazamos desde un principio las metas que queremos alcanzar dentro del proyecto. Esas metas específicas dentro de los límites que impone, por supuesto, un presupuesto. ¿Okay? Si yo me planteo un proyecto, debo de pensar si realmente tengo tengo al alcance la parte económica para poderlo llevar a cabo. Si ustedes quieren, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, saben de que tienen que estudiar un nuevo idioma, saben que deben de disponer de tiempo, en el caso, y además de eso, disponer de presupuesto para poder pagar las clases que les corresponderían para poder aprender el nuevo idioma. ¿Okay? Entonces, eso es parte de lo que debemos de considerar. Las calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Es importante, por eso, si se dan cuenta, en cada concepto, en cada parte de lo que hemos definido, siempre lleva la palabra tiempo, porque en el caso yo no tengo proyectos indefinidos. O sea, yo no puedo crearme en ese momento un proyecto y que ese proyecto se encuentre, nunca termine. Por ejemplo, en el caso de ustedes, su proyecto de sacar la carrera de licenciatura en sistemas informáticos no es indefinido. ¿Okay? Se supone que en algún punto dado nosotros lo tenemos que terminar, y de hecho lo planificamos. Decimos al inicio, cuando empezamos a estudiar la carrera, dentro de 5 años mi meta es que yo pueda graduar de esa carrera. Entonces ese es un proyecto de vida que nosotros normalmente tenemos y que generalmente lo establecemos en un periodo de tiempo determinado. Que durante ese periodo de tiempo pueden haber modificaciones, o sea, puedan suceder muchas cosas que nos eviten o que nos impidan, en este caso, terminar el proyecto como tal. Es cierto, puede darse esa situación que en el proceso puedan haber altibajos o puedan haber pequeñas situaciones que no consideramos que hacen que nuestro proyecto no finalice de manera correcta. En otras palabras, se trata de un plan de pasos con pasos definidos para convertirse en una intención, para convertir una intención en realidad. ¿Okay? Una serie de pasos ordenados que nosotros nos planteamos en un principio para poder alcanzar un proyecto. Si hablamos de la construcción de una casa, pues antes de construir una casa yo tengo que primero pues tener un presupuesto o saber de dónde voy a sacar el dinero para poder construir la casa. Luego debo de contratar, si lo vamos a hacer profesionalmente, vamos a contratar un ingeniero que nos haga los planos para que decida cómo va a ser la casa. Luego contratar la empresa que se va a encargar de hacer la parte de la construcción. Ellos también tienen un planteamiento para poder desarrollar ese proyecto, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas obtenemos el producto final, que es la construcción de la casa. Pero todo es de pasos ordenados. Su carrera es un conjunto de pasos ordenados. Ustedes no pueden empezar su carrera en el primer ciclo y en el siguiente ciclo empezar a hacer el trabajo de tesis. ¿Okay? No se puede, porque según los requisitos que ya están previamente establecidos, ustedes primero deben determinar todo el plan académico para posteriormente pasarse a hacer el plan de tesis. Entonces, todo lleva pasos ordenados que nosotros debemos ejecutar. Esa es en este caso la parte de la definición de proyectos, la definición de un proyecto. ¿Cuáles son las características principales que va a tener un proyecto? Primero es la temporalidad. La temporalidad se refiere básicamente a que tiene un inicio y un fin definido. No es una operación continua. ¿Okay? Cada proyecto que nosotros vayamos a implementar tiene un principio y tiene un fin. Y en ese sentido, nosotros debemos de establecer desde el inicio
cuándo nosotros vamos a empezar a desarrollar ese proyecto y cuándo planeamos terminarlo. Pero, como siempre les digo, en el proceso, en el camino, se puedan dar pequeñas situaciones que pueden alargar un poco más el proceso del proyecto, o incluso se pueden dar situaciones en las que podamos acortarlo. Tal vez algo no lo planificamos de manera correcta e hizo que, pues, de alguna manera el proyecto terminara un poquito antes de poder hacerlo. Pero en la mayoría de casos los proyectos tienen un principio y un fin, y en la mayoría de casos lo que sucede es que tienden a alargarse, tienden a aumentar la cantidad de tiempo que estos puedan generarse. El resultado es único, que genera algo específico, no una producción en masa. Mi proyecto de vida, por ejemplo, construir mi casa, pues no voy a construir 10 casas, 20 casas. ¿Okay? Voy a construir, en ese caso, mi propia casa. La constructora, cuando habla de una constructora, va a construir una residencial, que sí va a tener muchísimas casas, pero el proyecto como tal es construir una residencial, pero no va a construir el proyecto de incluye la construcción de 10, 15, 20 residenciales al mismo tiempo. Generalmente es un resultado único el que vamos a obtener hoy. La elaboración, en este caso también se dice que es progresiva, el plan se va desarrollando a medida que el proyecto avanza. Nosotros tenemos que hacer un proceso de planificación previa. Nosotros determinamos, en este caso, en el proceso de implementación, determinamos cuál es el plan paso a paso que debemos de seguir, y al final de cuentas el proyecto va avanzando dependiendo de las etapas que nosotros vamos construyendo. ¿Okay? Y por último, es un esfuerzo colaborativo. Cuando los proyectos son empresariales, por lo general en ese esfuerzo empresarial son grupos de personas. Cuando es un esfuerzo individual, probablemente nosotros incluyamos a miembros de nuestra familia. Imagínense su proyecto de vida, ser graduado de una carrera específica. Probablemente sus padres son los que aportan la parte económica, o probablemente si ustedes ya se lo cotizan, pues necesitan la ayuda de alguien más para poder hacer o terminar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente son procesos que van de manera colaborativa. Esas en general son las características mismas que tenemos de las definiciones de proyecto. ¿Qué tipo de proyectos hay? Existen, por ejemplo, proyectos de tipo productivos. Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en directo. Por ejemplo, hoy que ya que están las lluvias, ¿cuáles son los proyectos que tienen, por ejemplo, los agricultores? Generalmente su proyecto en estas lluvias es hacer la siembra, ¿okay? Generar siembra y sacar de esa siembra productos para que puedan comercializarlo. Entonces ese es un proyecto que ellos tienen planificado. ¿Cuánto dura? Dura, pues, no sé, lo que dura el periodo de invierno, cuando el producto que se va a sembrar tiene que ver con, necesita en este caso la lluvia. Entonces eso es algo productivo, algo que necesita generar, en este caso, necesita generar productos que se puedan comercializar. Entonces esos normalmente se le conocen como proyectos de índole productivo. Generalmente son implementados por empresas que tienen que ver justamente con la parte comercial. La otra son proyectos de aspecto públicos. Son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, las cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promueve el Estado, organismos multilaterales, las ONG y también empresas como responsabilidad social. ¿Saben cuáles son las empresas multilaterales? ¿Lo han escuchado a veces en la televisión, en las noticias, o se escucha a veces en las redes sociales? Las empresas multilaterales están invirtiendo en El Salvador para etcétera, tal cosa. ¿No? Generalmente las empresas multilaterales son organizaciones en donde se incluyen diferentes estados. Digamos que ahí puede estar todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, involucrados, y lo que hacen es que en conjunto realizan acciones que van en beneficio de la población en general, de la área en la cual están vinculados. Por ejemplo, el FMI, ya han escuchado del FMI, el Fondo Multilateral de Inversiones. No en las noticias. Bueno, en las redes sociales también aparecen noticias. O no se han enterado, por ejemplo,
ejemplo, de lo que cuando le prestan al país. ¿Quién le presta al país dinero? ¿El blanco? ¿El BNI? ¿El Banco Mundial de Inversiones? El BNI, por ejemplo, le presta al Salvador. El BNI es una organización multilateral también, en ese caso de ese tipo, porque ellos lo que hacen son invertir. Normalmente, por ejemplo, cuando le prestan al país, ¿para qué lo hacen? Generalmente para generar obras de infraestructura en El Salvador, construcción de escuelas, construcción de carreteras, construcción de puentes, pasos a nivel como el que están aquí, etcétera. Todo eso, pues generalmente viene de inversión extranjera, de empresas multilaterales. Entonces, los proyectos de proyección, los proyectos de tipo públicos, son aquellos que el mismo Estado, en este caso el gobierno, se encarga de impulsarlos, se encarga de crearlos. Las mismas organizaciones multilaterales son las que se encargan de hacer este tipo de proyectos que van siempre en beneficio de la población en general. Las ONG, creo que sí, las ONG sí han escuchado de ello. ¿Sí? Las organizaciones sin fines de lucro, en teoría, también son parte de las empresas que pueden generar proyectos públicos que nos pueden dar algún tipo de información, que nos pueden dar algún tipo de beneficio. Y también empresas con responsabilidad social. Díganme un ejemplo de una empresa que ustedes han visto que como responsabilidad social hacen proyectos para la población. Funter. Bueno, Funter es la ONG, pero ¿quién es el que promueve? ¿Qué hace Funter? La UNICEF, por ejemplo. Pero la empresa Teletón, ¿quién es el que hace todo el patrocinio de la Teletón? ¿Qué pasa con la empresa? Es que varias empresas. Pero hay una empresa específica sí, varias empresas privadas que pues se aprovechan del evento, pero quien lo promueve generalmente es Telecorporación Salvadoreña. Ellos son los encargados de darle publicidad, de poner el escenario, la cámara, etcétera. ¿Cómo? Y bajo de ellos está el Es que internamente lo que hacen es que, digamos, yo recolecto 3 millones de dólares. Entonces viene de Corporación Salvadoreña y dice, le voy a donar a Funter 3 millones de dólares. Y lo recolecteo. Entonces esos 3 millones de dólares van libres de impuestos. Entonces ahí son donaciones. porque son donaciones. Entonces ahí es donde se quitan La bada de digamos que es una manera de pagar menos impuestos de manera legal. Por eso lo hacen así. Pero por eso es que muchos odian la Teletón. Ya se han dado cuenta que hay un montón de gente que no le agrada mucho la Teletón, pero es principalmente por eso. Pero esa es una empresa privada. Es una empresa privada que tiene proyectos de índole público para, digamos, dar un cierto beneficio a la población. ¿Okay? Y están los proyectos de inversión social, que son proyectos que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas orientadas frente a una situación problemática. Un ejemplo de proyecto de inversión social, cuando, por ejemplo, se crean campañas de alfabetización. ¿Okay? Ese es un proyecto de proyección social. ¿Qué es lo que pretenden? Beneficiar a las personas que tienen un problema para la lectura. Es un proyecto de inversión social. Entonces, básicamente lo que hacen es que a través de ese proyecto van a las escuelas van a las comunidades y en las comunidades pues buscan o capacitan a las personas que no saben leer. Este es un proyecto de proyección social que lo que hace es beneficiar específicamente a la persona. Son algo similares si lo quieren ver como los proyectos públicos. La diferencia es que los proyectos públicos son construir puentes, construir carreteras, una unidad nueva de salud. Ya han visto las nuevas unidades de salud que han reconstruido actualmente, pues esas son proyectos públicos como tal. Este paso de nivel que tenemos aquí es un proyecto público también construido por parte del gobierno. Pero si hablamos de proyectos en donde a las personas les benefician, como por ejemplo un proyecto en donde se construyen, hay una ONG que lo que hace es construir casas para personas que no tienen. ¿Han visto ese proyecto? No sé si lo han escuchado.
Usavir. Bueno, pues ahí ya no desapareció. No sé, pero. O sea, hacía parte de una de las cosas que hacía. Pero por ejemplo, ese era un ONG que se dedicaba justamente a hacer El bien comunitario de la población. de la población. Lástima que desapareció. ¿Por qué? ¿Quién tendrá la culpa? Están los proyectos de vida que representan en su conjunto lo que el individuo quiere ser y lo que él va a hacer en determinado momento de su vida. Díganme algunos ejemplos de proyectos de vida que ustedes tengan, además de ser licenciados en sistemas informáticos administrativos. Tener casa propia, o sea, mi propia casa que yo le había comprado con mi propio dinero. Esto lo tiene más complicado. APC. Pero bueno, no, nada imposible. Nada imposible, sí, es cierto, nada imposible. Pero pues ese es un proyecto de vida. ¿Qué otro proyecto de vida pueden tener? De una empresa. De una empresa. Ser emprendedores y tener su propia empresa, ese es un buen proyecto de vida. Y emprender cuesta. Pues está bastante. Lo que pasa es de que para emprender tienen que encontrar la idea exacta y el lugar exacto donde pueda hacer esa idea. Hay muchos emprendedores que tienen suerte y rápido pueden encontrar el camino correcto para poder hacer su negocio correcto. Y hay muchos otros que fracasan. Pero yo pienso que hay muchos negocios que fracasan porque se colocan y no se piensan. Me he dado cuenta, hay ciertos locales, por ejemplo, aquí en el centro de Santa Ana, que ustedes van, algunas veces los alquilan y 2 o 3 meses están y a los 3 meses ya no está el local. Pero curiosamente llega un emprendedor cualquiera, hoy por ejemplo lo de los chinos es muy famoso, las ventas de producto chino, llega alguien de venta de producto chino y es peso. En el lugar donde probablemente el negocio anterior no funcionó. Entonces es como buscar, cuesta, pero es una buena idea tener como proyecto de vida ser un emprendedor. ¿Okay? Muchos piensan que salir de licenciatura, que salir de ingeniero, de licenciado y ser asalariado, pues no es una buena idea. ¿Okay? Piensan que pasar toda su vida dependiendo del salario de una empresa no es la mejor opción. Y eso, pues, depende del punto de la comunidad que cada quien quiera tener, porque el que es asalariado no se va a preocupar que tiene que pagar en la empresa planillas, que tiene que pagar recibos de luz, de agua, que hoy no vendió, por ejemplo, y tiene que hacer algún proceso de prepago, etc. Entonces, ese pesar no lo tiene, pero el emprendedor en teoría tiene más libertad económica. Si logra hacer que su negocio crezca, pues tiene mayor libertad. Entonces, en ese sentido son buenos proyectos de vida. Y están los proyectos científicos, que su mismo nombre lo dice, son proyectos que tienen que ver con la parte de la ciencia. Es el conjunto de planes, ideas y acciones que deben desarrollarse en forma coordinada para alcanzar una meta específica. Básicamente, hacer proyectos de índole científico. Queremos demostrar por qué llueve, por ejemplo, un proyecto científico. Entonces, tenemos que hacer una hipótesis, plantear unos objetivos y hacer toda una serie de cosas, investigaciones para posteriormente determinar cuál es la razón por la que llueve en alguna medida. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Esto es importante considerarlo, por eso lo mencionaba, los proyectos tienen inicio y tienen fin. Son proyectos en que nosotros desde un principio determinamos cuándo es que va a empezar el proyecto como tal y cuándo va a finalizar, y tiene todas estas etapas estructuradas. Dentro de las etapas que tiene un proyecto está el inicio, donde vamos a preguntarnos qué queremos lograr. Esa es la pregunta clave, ¿qué es lo que queremos lograr? La idea, se define la idea y los objetivos generales. Ahí es donde nos planteamos, donde se mantiene la lluvia de ideas. Quiero ser, por ejemplo, como decía, un emprendedor. ¿Qué puedo emprender? ¿Okay? Una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, podría ser una... De facturación electrónica tengo que ahorita está teniendo mucho problema el comercio pequeño. Sí. Pero la idea es que en esa lluvia de ideas podemos determinar qué es lo que nosotros queremos sacar, qué es lo que queremos emprender. Cuando ustedes, ¿en qué momento ustedes decidieron que querían estudiar licenciatura en sistemas? ¿En el bachillerato? ¿O dijeron, aquí no voy porque nos pega?
¿Qué quiere ser? Bombero. O sea, generalmente, digamos, a cierta edad uno no está muy claro en lo que quiere hacer en la vida. Pero a cierta edad, en el bachillerato, ya ustedes tenían una idea de más o menos qué es lo que querían hacer en su vida, hacia dónde se querían orientar. Entonces, lógicamente, uno piensa que quiero sacar una carrera universitaria y después de esa carrera universitaria, pues una de las cosas es emprender o en el caso tener un buen trabajo, cualquiera de las dos alternativas. Pero básicamente, en algún punto de la vida, nosotros tenemos esa lluvia de ideas. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Okay? Hay quienes que cuando están en el bachillerato, lo primero que dicen, ¿qué querías hacer después del bachillerato? Trabajar, porque le gusta el dinero. Y hay gente que pues empieza a trabajar y por alguna razón logra encontrar algún emprendimiento y sin necesidad de ser universitario logra ser exitoso, algunas veces. Y hay otros que pues estudian y en base a lo que han estudiado también pues logran alcanzar el éxito. Entonces depende mucho de, algunas veces de un poco de la personalidad y cómo nos enfocamos. Luego, después de eso, la planificación. Se detalla cómo se lograrán los objetivos cómo se lograrán los objetivos, determinando, por ejemplo, actividades, recursos, cronograma, presupuesto. Y ahí respondemos a la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Okay? Entonces, ahí definimos cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para alcanzar el objetivo propuesto, para poder terminar el proyecto. O sea, después de haber determinado cómo lo quiero hacer o qué es lo que quiero lograr, entonces debo de determinar en ese caso qué actividades debo de desarrollar. En el caso de ustedes, si querían ser licenciados, supongo que decidieron a qué universidad ir. ¿Fue la UNICAL la primera opción? La última, Primera liga. ¿Qué pasó? ¿Terminó liga? ¿Terminó liga? No, la mía era la primera opción era electa. ¿Y ya no fue liga? Mierda. ¿Alguien fue a la nacional? ¿Le tienen miedo a la nacional? Bueno, yo creo que se han dado cuenta de la historia. Aquí normalmente entran 80, 100 alumnos a una carrera y solo regresan menos de la mitad. Pero normalmente uno escoge, digamos, si voy a coger una carrera universitaria, uno dice a qué universidad puedo ir y empieza a evaluar opciones. Entre esas opciones, uno escoge la que más me agrada y la que pues económicamente esté dentro de sus posibilidades. Y luego después de eso, escoge los recursos. Si voy a estar en la universidad pública, por ejemplo, ¿qué recursos voy a necesitar para poder estar ahí? Ahora tiene que aplicar una beca. La Universidad Nacional tiene la ventaja que hay becas donde le pagan por estudiar. En el caso de aquí de la UNICAL, no. Aquí hay becas nada más para exonerarnos de todos los pagos, por ejemplo. Si yo después de haber aplicado, después de haber entrado a la universidad, quiero aplicar a una beca, pues también es parte de las actividades que me puedo plantear dentro de mi idea. Y por supuesto, un presupuesto que necesito hacer. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para poder terminar la carrera? ¿Y se dan cuenta de cuánto va a estar? ¿Cuánto va a estar? Más o menos. ¿Y lo de inglés? Le falta lo de inglés. No, yo no terminé. Otros Otros gerentes son 600 de dólares. la universidad ya sería más de 1.000. ¿Vale? De 5.000. ¿Y le falta todavía? Un año. Le falta un año todavía. ¿Y los módulos cuántos son? Pero es que ahorita estamos contando, fíjense, solo lo de la universidad. Lo de transportes, jóvenes que son $25 semanales, pagamos más de transporte que lo que paga la universidad. $5 semanales. Claro. Por ejemplo, el transporte yo pago a diario de los días que vengo $4. Sí, o sea, pagamos más de mensualidades de toda la carrera son casi $6.000. De las mensualidades de toda la carrera son casi $6.000. $6.000. Hemos gastado $12.000.
Así que al final de cuentas, el cartón debe valer la pena. 12,000 pesos vale, Principalmente. Más eso, agréguele su esfuerzo, que eso incluye desvelos, horas de estrés, estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ya llega a 22. No, porque llega a 22. sí, es bastante complicado. Y bueno, después de eso, después de haber determinado cómo lo vamos a hacer, viene el proceso de ejecución, echarlo en marcha. Empezar a hacer cada una de las actividades para las cuales hemos planificado. Y por último, el monitoreo y control. Se supervisa el progreso, que es esta parte que tenemos acá. Se supervisa el progreso y se gestionan los cambios y se asegura que el proyecto vaya por buen camino. O sea, ahí nos preguntamos, ¿vamos bien o necesitamos ajustar algo? En el caso de su carrera, ustedes supongo que siempre después de cada ciclo hacen una valoración. Si están bien o si necesitan ajustar algo, si necesitan estudiar más. Si, por ejemplo, en el caso de los módulos de inglés, en qué momento yo voy a hacer el inicio de los módulos de inglés para que concuerden en este caso con el momento en que se vayan a egresar. Acuérdense que dentro de un año egresan, así que ya deberían estar terminados. Yo tengo un compañero que no se graduó por los módulos de inglés. Presentó el proyecto de graduación, hizo la defensa, hizo todo el proceso y no terminó. Todavía hasta ahorita, pues ahí anda sin el título, es nada más egresado de la universidad. Ya perdió la calidad de egresado. Es que yo creo que la calidad de egresado se pierde si no presenta su proyecto de graduación. Entiendo. No sé hasta qué punto, porque la verdad es que sí ya son demasiados años. O sea que si él quisiera pasar por el nivel de inglés, todavía no es. Sí, creo que sí. La diferencia es que pues ahora le tocarían hacer el 20 módulo de inglés. No sé por qué razón, al final de cuentas no tomó la iniciativa de continuarlo, pero se imaginan pasar más de 5 años, porque como mi compañero pasaba más de 5 años en la carrera, pasó más de 5 años y no terminaron. Ya en el paso final terminar el proyecto y solo por un requisito de clase de inglés, que en aquel entonces eran 10 módulos, no terminarlo es un poco complicado. Eso era 10 módulos. Bien, por último, hacer el cierre, donde aquí es importante dar por finalizado el proyecto. Formalmente se entregan los resultados y se aprende de la experiencia. ¿Okay? Ese es el último paso, el paso del cierre. Ahí ya determinamos qué es de lo que al final de cuentas hemos obtenido como resultados. Bueno, ustedes cuando terminen van a poder decir si realmente la experiencia de haber estudiado los 5 años les va a servir de mucho o de qué manera les pueden sacar provecho a esos 5 años de haber estado en la universidad. Que supongo yo que ese es el objetivo final, no solamente venir y estar acá presente. Hay una diferencia importante en lo que corresponde a un proyecto, diferencias entre un proyecto y una operación. Básicamente, cuando hablamos de proyectos, los proyectos tienen tiempo, son temporales. O sea, yo les mencionaba que no son infinitos. Cuando yo estoy trabajando con un proyecto definimos un principio y un fin, mientras que una operación, en ese caso, así como lo ven en el diagrama, una operación es de carácter permanente. Por ejemplo, la operación de producción de una empresa. Una maquila, por ejemplo, pues toda la vida va a pasar produciendo ropa, va a pasar produciendo el producto que se le ha asignado. Entonces, ellos no tienen un proyecto de producción de prendas de vestir, sino que ellos tienen una operación de producción de prendas de vestir. Que de igual manera necesita recursos, necesita ser planificado, ejecutado y controlado, sí, ¿verdad? Pero es una operación infinita. Mientras que en el caso de los proyectos son de carácter temporal. Los resultados son únicos en ese caso, y en el caso de las operaciones los resultados son totalmente repetitivos. Aquí les pongo un ejemplo: operar una fábrica o construir un edificio son dos cosas diferentes. El edificio, si vamos a construir el edificio, se da cuenta que se inicia el proceso del proyecto y finaliza automáticamente cuando el edificio ya está
terminado Que se comienza a trabajar dentro del edificio. dentro del edificio, que es probablemente la parte de la operación. ¿Ok? Entonces hay en ese caso diferencia entre ambas cosas. Hay que tratar de diferenciar qué es o no una operación y qué es o no un proyecto. Por ejemplo, dar clases todos los días será un proyecto o una operación. Dar clases todos los días, proyecto o operación. Operación. Es una operación. Dar clases todos los días con un maestro. Se puede categorizar también como un proyecto porque nos está dando su información hacia nosotros. Y si el proyecto se tiene que finalizar, que nosotros culminemos bien. Sí, en el caso, pero de su lado. Sí, claro, De de su su lado, lado diferente. de mi lado es una operación, porque en el caso yo doy clases, siempre es un proceso repetitivo que desarrollamos siempre. En el caso de ustedes, ¿cómo? En el caso del proyecto sería de la propia universidad que es formada de estudiantes. Ese sería, sí, podría ser como un proyecto. El problema de la universidad es que ellos forman estudiantes de manera continua. No es que termina el estudiante, la universidad está siempre formando estudiantes, Es como les colocaba el ejemplo de una fábrica. Una fábrica lo que hace es producir vestidos, por ejemplo, camisas. Pero entonces no finaliza el proceso al producir una camisa, sigue produciendo más camisas. Porque no tiene fin, es un bucle. Es un buquero. Lo mismo sucede con la universidad. La universidad tiene como objetivo formar a los estudiantes en sus diferentes carreras, pero generalmente está haciendo un proceso continuo de estar sacando estudiantes preparados dentro de la carrera que corresponda. Por eso se llama así. En el caso de nosotros que damos clases, pues es un proceso continuo que estamos repitiendo año con año. Es el mismo proceso de dar las clases que correspondan. Desarrollar un sitio web. ¿Qué sería desarrollar un sitio web? Un proyecto. Porque siempre se le da mantenimiento para actualizarlo. Sí, lo que pasa es de que hay un pequeño detalle con los... ¿Ah? Hay un pequeño detalle con los proyectos informáticos, a diferencia del resto de proyectos, es que en algunas ocasiones los proyectos informáticos es bien difícil determinar cuándo finalizan. ¿Okay? Porque por el hecho de que pues, terminamos de hacer un programa, el programa finaliza pero hay que darle soporte. Entonces, en ese proceso de soporte hay que hacer actualizaciones, etcétera. Pero en el caso de desarrollar un sitio web, ustedes especifican el inicio del proyecto, donde ustedes establecen la base, su contenido, qué es lo que quieren publicar dentro del sitio web, y finaliza en el momento en que ustedes lo colocan en línea y empieza a ser visitado por el resto de personas. De ahí en adelante probablemente ya genere lo que se le conoce como una operación. ¿Cuál sería la operación? El proceso de mantenimiento que se le va a dar al sitio web, porque probablemente necesita cambiarle fotos, necesita cambiar la información, etcétera. O sea, en ese sentido pasa a ser un proceso de operación, pero el proceso de crear como tal el sitio web sería para nosotros un proyecto, desarrollar un sitio web. Operar un call center. ¿Nadie ha trabajado en call center? Porque siempre va a tener llamada. Es un proceso continuo de estar prestando servicios. Para el caso es un servicio, ¿okay?, que se está prestando. Y pues un call center todos los días tiene el mismo objetivo, que es atender las llamadas que llegan directamente al call center. Entonces, ese para nosotros también sería un proceso de una operación. ¿Okay? Un proceso continuo de estar prestando el mismo servicio constantemente todos los días. Y implementar un nuevo sistema contable. Proyecto. Pero siempre entra la parte De mantenimiento. Por eso les mencionaba que los proyectos informáticos son especiales. Ahora estamos hablando de proyectos en general, de cualquier índole, pero los proyectos informáticos están catalogados de una manera diferente por las características mismas que puedan tener. Pero para nosotros implementar un nuevo sistema contable dentro de una empresa pasaría a ser también un proyecto, porque no podemos dejar
el implementar un sistema contable no lo podemos dejar indefinido, porque entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo el sistema va a estar disponible para que nosotros lo usemos al 100%? Lo que suele suceder es que vamos a dar el soporte. ¿Okay? Hay sistemas que ya están implementados, los famosos ERP, que son sistemas empresariales. Esos sistemas empresariales ya tienen todos los módulos creados y lo único que se hace es implementar dentro de la empresa. El proceso de implementación es un proyecto. Cuando ya termina y los usuarios empiezan a hacer uso del sistema, probablemente necesita un proceso de mantenimiento, probablemente, de cambios graduales que se puedan dar en el proceso de implementación. Entonces, en ese sentido, así podemos catalogar cada uno de esos elementos. Aquí siempre nos vamos a preguntar si en un examen les pongo un ejemplo, ustedes me tienen que pensar y darme la razón de por qué consideran que es un proceso, que es, en ese caso, es un proyecto, pues un proceso como tal. ¿Okay? ¿Cuáles son las restricciones de un proyecto? Aquí entra la el famoso triángulo de restricciones de un proyecto. Ya les voy a explicar por qué es un triángulo. ¿Ese qué tipo de triángulo es? ¿Es? Igual de los tres lados. Es igual de los tres lados. Aquí sí no se ven las letras. Aquí dice alcance, aquí dice presupuesto de costo. Y aquí dice... ¿Cómo? No. Y ahí en la parte de abajo está la parte del alcance. Bien. ¿Cuáles son las restricciones que tiene un proyecto? Primero, el alcance. En el alcance nosotros definimos qué es lo que incluye el proyecto y qué no, y qué vamos a hacer. Básicamente lo que ya hablamos previamente, cuando nosotros nos contestamos la pregunta ¿qué es lo que quiero hacer? O hasta dónde ese proyecto debería de llegar, eso básicamente se refiere al alcance. Hasta dónde el proyecto tendría que ser, hasta dónde podría cubrir. En el caso de ustedes, en su carrera no incluye la maestría. ¿Okay? Su carrera nada más incluye licenciatura en sistemas informáticos administrativos. Cuando terminen esa carrera, ustedes se pueden plantear un segundo proyecto y decir, bueno, ahora quiero sacar una maestría. Ya sería un segundo proyecto. Pero el primer proyecto delimita, solamente incluye el título de licenciado y no incluye el título de maestría o el título de... ¿Cuál es el de maestría? Sí, el de maestría y el de doctorado. Son más avanzados. Pero en el caso, por eso les mencionaba, está delimitado hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo cubrir. Ese es el alcance. ¿Y qué cosas no incluye cuando nosotros estamos delimitando? El tiempo, ¿cuándo debe de estar terminado? O responde la pregunta, ¿para cuándo debe de estar listo? Lo mismo, debemos de delimitarlo, debemos de establecer el inicio y el fin del proyecto, pero como siempre el inicio y el fin puede ser flexible por el hecho de que se puedan dar en el camino algunos inconvenientes. Imagínense que por algún motivo hay un ciclo en el que por alguna razón no puedo pagar la colegiatura. Entonces me puedo retrasar un ciclo, puedo retrasar un año y eso ya retrasa mis objetivos y el cierre de La pandemia. La pandemia, sí, creo que en la pandemia hubieron varios que ya no estudiaron. ¿Cómo? Usted comenzó en la pandemia. Ustedes comenzaron antes de la pandemia. Ustedes empezaron después. Usted empezó antes. Llegó ingeniería, ¿cuándo sí? En el tercero. Por ahí, tercero. Pues ya no se va a poder. Obvio. Ya desapareció la carrera. Y también en la Sí, en ingeniería también. Se corrieron en ingeniería. Sí, él lo corrió la matemática. Toda la que era matemática. Y la física. Llevaba. Y hubiera corrido.
si yo la quisiera sacar, me dan equivalencias. Ajá. Sí, una pregunta, y eso, digamos, si nosotros nos graduamos de esta licenciatura, digamos, si queremos estudiar otra carrera, también nos equivale, digamos, como ya estudiamos algunas materias, nos hacen equivalencia de esas materias. O sea, queda el periodo ilimitado, por decirlo así. Lo que van a hacer es que, dependiendo de la carrera que vayan a sacar, porque ahorita, si se van de licenciatura en sistemas a ingeniería en sistemas, hay algunas materias que, por ejemplo, la mate 1 probablemente se la vayan a dar. Mate 1, mate 2. Es que tiene que ver por el grado de complejidad. No sé hasta dónde puede llegar la mate 2. ¿Cuántas mates llevaban en ingeniería? Son 4. No, 5 son nosotros. De la práctica. Estadística 1, estadística 2. Ajá. Bueno, esas materias probablemente se lo vayan a simplemente. Pero por decirles algo, si ustedes quieren cambiarse de carrera y se van a ir a licenciatura en idioma inglés, por decirles algo, Nada que ver. nada que ver. Les van a dar las Humanísticas. humanísticas. Me mata. Ahí es más fácil, pues es mejor aplicar una maestría. Dale, claro. Para dar el siguiente paso, que sería la maestría. Para que me diga Para que le digan máster. Bien, el último elemento que porque se opta así después de me va a dar una maestría y yo, pero maestría, ¿qué puede ser? aquí, Ajá. aquí está la maestría en Ciberseguridad. ciberseguridad. No se puede optar por cualquier maestría, porque está también la maestría en administración estratégica, creo yo. Y está la maestría en educación y no sé qué. Hay dos maestrías que también son doctorados, ¿sabes? Ya hay un doctorado, creo yo. Acá de Pero es que para ser doctorado tiene que sacar la maestría primero. Tiene que ser máster y después sacar el doctorado. Sí, y es más caro. Todavía el doctorado es más caro que Es más caro. Es más caro por ahí. no va a quedar poniendo como cartón de 2,000 pesos. La de ciberseguridad no sé hasta qué tanto la dan, pero yo incluso apliqué a esa hace bastante, pero no habían alumnos. O sea, me dijeron no hay quienes estén sacando la maestría, por lo tanto no se podía. Tenía que dejar mi nombre para que cuando hubieran unos cuantos me mandaran a llamar. Pero yo creo que sí la están dando. Sí la están dando porque tengo algunos compañeros que creo que se graduaron de la maestría en ciberseguridad. y nunca se animó a volver a intentar. Ahorita no. Pero el libro de verdad que sacó una maestría. ¿Perdón? Edgar, a mí me salió Edgar. Pero él dice que sacó la de administración. Estratégica. Ajá, porque no estaba todavía. Administración estratégica. Pero en esa sí puede aplicar por una de ciberseguridad. Si quisiera. Ahí nos vamos en la colada, nos hacemos compañeros. La copia, pues sí, para vivir el bus. Más fácil. Bien, la parte de los costos, cuánto va a costar y con qué presupuesto, es lo que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿por qué se le llama, en ese caso se le llama la pirámide? Vean que entre estos tres elementos hay una interrelación. Esto se indica que si mueves uno, los otros se ven afectados. Por ejemplo, si reduces el tiempo, probablemente aumente el costo o se reduzca el alcance. Pongamos como ejemplo este proyecto de acá, el proyecto de paso de nivel. Creo que tardó como un año más o menos. Año y medio. Para 9 meses y para un poquito más de meses. Sí, bueno, la idea es, imaginemos que haya tardado un año, no recuerdo si fue más de un año, pero imaginemos que haya tardado un año. ¿Qué hubiera pasado si, digamos, la empresa dijera, en la parte del alcance dijera, no lo quiero para un año, lo quiero, en el tiempo, perdón, ya no lo quiero para un año, lo quiero para 6 meses, por ejemplo? ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Hacer un plan. Mano de obra, ajá. Hacer un plan para 6 meses que requiera menos tiempo. Menos tiempo, pero al reducir el tiempo, ¿qué es lo que aumenta?
aumentan los costos. Hay que poner más personal, más salarios. Entonces, eso es lo que se trata el triángulo de restricciones de un proyecto. Si nosotros afectamos cualquiera de estos, imagínense que les dio un presupuesto, digamos el presupuesto que les dio fue se me ocurre, $150 millones, por darles un ejemplo. Y le dicen, mire, no tenemos todo ese dinero, reduzca el presupuesto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tendríamos que haber alcanzado? ¿O qué es lo que tendríamos que haber hecho? Reducir el alcance. Significa de que ya no iba a ser probablemente una pasarela con túnel, sino que le íbamos a quitar el túnel y solamente íbamos a poner el paso a desnivel, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si cambiamos cualquiera de los elementos, cualquiera que alteremos de los que se encuentran ahí, automáticamente también se modifican los otros dos. No se pueden modificar los otros dos. Entonces, es importante, por eso se llama el triángulo de las restricciones del proyecto, porque esos están vinculados directamente entre ellos. Y cualquiera de estos que nosotros afectemos puede variar. En el tiempo, si después hubieran dicho acá, mire, ya no lo queremos para año y medio, lo queremos para 2 años, pues entonces el costo iba probablemente a disminuir, porque vamos a necesitar menos mano de obra, probablemente. Y así sucesivamente pueden cambiar las cosas. Ahora hablemos de los proyectos de desarrollo de sistemas, que son proyectos específicos. ¿Okay? Ya no estamos hablando de proyectos en general. Vamos a hablar ahora de proyectos de desarrollo de aplicaciones. La aplicación de los principios de gestión de proyectos para la creación, mejor implementación de software o sistemas de información. Eso es específicamente para la creación e implementación de sistemas de información o software como tal. Esos son los proyectos informáticos, son los que nosotros básicamente vamos a tratar. Ya son aquellos en los que van enfocados directamente en la implementación de una aplicación. Es un tipo de proyecto que tiene como objetivo crear, adaptar o mejorar un sistema de información como software de aplicaciones. No es necesariamente creación. Esto quiero que lo tengan claro. Cuando nosotros hablamos de proyectos informáticos, no siempre es crear. ¿Ok? Puede hacer que un proyecto informático sea mejorar algo que ya existe. Ya vieron que, por ejemplo, el registro académico actualizó el sistema de notas. ¿Sí? Yo creo que sí. No sé si ya les apareció, a nosotros ya les apareció la actualización. Pero, por ejemplo, ese puede ser un proyecto. Ellos, en un principio, el producto ya estaba creado y el proyecto fue mejorar la funcionalidad del software de registro académico, el software de notas de la Universidad Católica de El Salvador. Ese es un proyecto de software. En otras ocasiones puede ser adaptar, en este caso, algún sistema que ya exista, hacerle adaptaciones para que funcione dentro de una empresa. Eso significa que algo que nosotros ya hemos encontrado, por eso les mencionaba el día de ayer, ¿se recuerdan del administrador de contenido famoso que podemos utilizar? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el administrador de contenido? El administrador de contenido que hablamos el día de ayer. Ayer fue. El que yo les dije que era famoso porque tenía casi todos los sitios de la web, en el que se ha creado los sitios de la universidad. WordPress. Por ejemplo, WordPress es un proyecto de software, es una aplicación que lo que nosotros hacemos es adaptar. Ya existe, ya tiene una funcionalidad específica y a través de él lo que nosotros hacemos es crear ciertas adaptaciones y adaptarlo a la funcionalidad de la empresa. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de un proceso de adaptación y mejora dentro de la aplicación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de desarrollo de aplicaciones móviles, implementación de un ERP. ¿Saben qué es un ERP? ¿Saben qué es un ERP? Es algo que tiene que ver con empresas. ¿Ya me iba a hablar de SAP? Hay gente que se especializa en SAP y gana muy bien. Y y realmente lo que hacen es simple y sencillamente hacer adaptaciones. SAP es un ERP que sirve para la implementación de sistemas empresariales, un sistema integrado empresarial que tiene internamente módulos de contabilidad, módulos de facturación, módulos de recursos humanos, módulos de producción. Y la ventaja es que, por ejemplo,
En SAP, cuando alguien emite una factura, contabilidad automáticamente ya recibe la partida contable. El sueño de todo contador. ¿Se imaginan? Ustedes ya saben que son partidas contables. ¿Se imaginan que los contadores al final del día estén haciendo la partida diaria de las ventas diarias? Pues con SAP ya no es necesario. SAP automáticamente cuando se emite una factura, él automáticamente genera la partida de diario. O al final, cuando por ejemplo hacemos el corte del día, automáticamente genera la partida de diario que corresponde al corte del día. ¿Y qué es lo que hace el contador? Validar los datos y posteriormente poner su firma. Ese es el sueño de todo contador. Eso es CRP. En este caso usted. La creación de una página web también puede ser un proyecto informático, mejora de un sistema de gestión de bases de datos. Y por aquí les tengo otros ejemplos. Crear una app de pedidos para un restaurante. Nunca les han dicho a ustedes, usted es un alumno de estudia informática, ¿me puede crear una aplicación para un restaurante? ¿No les han dicho todavía así? Quiero algo así como la de pedidos ya. O le preguntan, bueno, no tanto así, le preguntan cuánto me cobraría por crear una aplicación para mi restaurante de pedidos ya. Había un señor hace en la infraestructura. Depende del alcance, depende hasta dónde la aplicación se vaya a cubrir. Lógicamente, pedidos ya es una aplicación a nivel mundial. Hace años, el año pasado, estuve en una entrevista en donde decían que para cubrir las necesidades de pedidos ya en la zona pico, tenían que montar alrededor de 3.000 servidores en línea. Como eso es escalable, es automáticamente escalable, entonces conforme digamos la demanda crece, automáticamente se van agregando servidores a un cluster. Entonces ellos decían de que aproximadamente eran 3.000 servidores en línea para poder cubrir toda la demanda de lo que ustedes ven como pedidos ya. ¿Se imaginan cuánta gente de manera instantánea, solo en El Salvador, a la hora de la cena está pidiendo USA, están haciendo pedidos de ese tipo? Entonces esa cantidad de gente que pide son peticiones que llegan al servidor. Y solo en El Salvador. Y Pedidos Ya es una aplicación que está a nivel mundial. Es muy grande. Pero si lo queremos a nivel local, imagínense, por ejemplo, ¿saben algún negocio de aquí que venda pizzas que sea local, por ejemplo? Hay un artillano y hay una pizzería en el Trébol. Solamente aquí en Santa Ana. No tiene a domicilio. No tiene. Un gasto para ellos. Pero en el caso, exacto, en el caso, bueno, depende hasta dónde se quieran expandir, pero imagínense que ellos quisieran tener una aplicación de pedidos ya, por el alcance, porque solamente vamos a tener, digamos, solo Santa Ana. En un alcance probablemente los requisitos de hardware no sean tanto. ¿Okay? No significa que no hagan hardware, pero sí tienen que considerar que deben de tener un servidor más o menos estable donde todos los dispositivos estén transportando información. ¿Okay? Aquí, por darles un ejemplo, puede hacer que comprando un VPS que cueste alrededor de $100-150 sea suficiente para cubrir toda esa demanda. Probablemente. ¿Perdón? Mensual. Eso significa que esos $100-150 tienen que Estar sí o sí. Tienen que estar sí o sí, principalmente, y que tienen que salir de los pedidos a domicilio. ¿Okay? Pero pues el problema de hacer popular algo como eso es bien difícil. Ese es el problema. Él le sale más barato suscribirse a Pedidos Ya. Por eso es que mucha gente lo hace así hoy. Desarrollar un sistema de control de inventarios. Alguien una vez dijo que si queremos hacer si queremos aprender a programar, yo lo vi en un blog, si queremos aprender a programar, hagamos algo tan simple como un sistema de control de inventarios. Y pues, por muy profesional que sea, un sistema de control de inventarios no es tan simple. Si bien es cierto, los inventarios son sumas y restas, porque básicamente lo que hacemos es cuando compramos, sumamos al inventario, cuando vendemos, restamos al inventario, pero las empresas tienen una gran cantidad de variantes dentro de sus inventarios que es difícil poderlas replicar a veces. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba la vez anterior, cuántos tipos de productos tiene, y tenemos que considerar cada uno de esos productos. Entonces,
parezca que es algo simple, pues puede ser algo demasiado complejo. Migrar un sistema de escritorio a la nube, hoy que está de moda la nube. Migrar un sistema de escritorio a la nube a servidores que se encuentren en AWS, se encuentren en Google Cloud o en Azure, por ejemplo. Ese proceso, ese proyecto de migrar esos servidores a la nube, pues básicamente esa actividad que vamos a hacer puede catalogarse como un proyecto de desarrollo de software, un proyecto de sistemas, un proyecto informático. Y si sufre una pérdida también. ¿Perdón? Si se sufre una pérdida de información. Aquí puede hacer. Ahí depende de hasta dónde podemos llegar. La arquitectura que se está migrando. Lo que pasa es que algunas veces cuando se migra a la nube, también se trata de migrar a bases de datos diferentes. Entonces no todas las bases de datos son compatibles. Ustedes han visto aquí, por ejemplo, bases de datos relacionales, pero no son las únicas. Ya vieron que también existen las NoSQL. Y adicional a las NoSQL existen otras bases de datos que son muy viejitas y que es un poquito más complicado hacer procesos de migración. ¿Okay? Cualidades de los proyectos de software son de naturaleza intangible del producto. Pregunto, ¿ustedes pueden tocar un software? Jamás. Se le daña el hardware. Pueden tal vez darle el sitio de instalación, ¿okay? Donde está el software que se va a utilizar para poder hacer el proceso de gestión de inventario. Pero el producto no es el CD, el CD se puede romper, pero en el caso el producto puede estar siempre instalado en su computadora. Y esa es una de las características. El software no es algo físico, lo que puede dificultar la visualización de su proceso, de su progreso. Entonces, como no es algo tangible, no lo estamos viendo, no es como que estemos construyendo el paso de nivel, todos los días nos dábamos cuenta que tanto habían avanzado. Y todos los días decíamos, pues no han hecho nada, o se quedó estancado, o un montón, pero porque físicamente nosotros estábamos viendo qué es lo que estaba pasando. Mientras que en un software es un poco más complicado, porque para comenzar, si alguien quiere saber qué tanto progreso tiene una aplicación, probablemente necesite saber un poco de ingeniería de software. Tiene que ir al código, tiene que ir a verificar qué tanto hemos avanzado en el proceso de codificación. ¿Okay? Entonces es algo intangible. Cambio constante en los requisitos y requisitos volátiles. Eso también se van a dar cuenta, por ejemplo, conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia, que los clientes nunca están contentos o nunca saben lo que quieren. ¿Okay? Ustedes le pueden decir a alguien les va a decir, mire, necesito un sistema de inventarios, pero no tiene la más mínima idea de un sistema de inventarios. Hasta que ustedes a poquitos le van sacando la información, entonces va sacando lo que realmente tiene en su cabeza de lo que necesita generar. Algunas veces uno se hace una expectativa de un sistema sumamente grande y al final de cuentas lo que quiere es algo sumamente pequeño. Entonces los clientes generalmente no saben. ¿Qué es lo que sucede? Que conforme se va creando el sistema, conforme lo vamos desarrollando y se lo vamos implementando, el cliente se le van ocurriendo nuevas cosas. Y surgen necesidades. Y surgen nuevas necesidades. Ahí es donde probablemente los proyectos de software se convierten en proyectos mucho más grandes. O en el tiempo se van alargando y para nosotros poder ejecutar rápido. Por eso es importante cuando van a hacer un proyecto de software delimitar desde dónde hasta dónde el producto va a incluirlo. Por ejemplo, si va a capturar datos, imagínense que vamos a hacer una base de datos con clientes, pues delimitar, estos son los datos que necesito del cliente y ustedes deciden, estos son los que va a tener el sistema. Los reportes, estos son los reportes que va a sacar el sistema y al finalizar, cuando ya el proyecto esté terminado, esos son los reportes que ustedes deben entregar. Si durante el proceso de desarrollo le surgen nuevas necesidades, entonces tenemos que decirle, terminemos el proyecto hasta donde lo habíamos planificado y luego después trabajamos con el resto de necesidades en un proceso de adaptación. Pero si se las aceptamos, correcto, pero si se las aceptamos en el momento en que nos las dan, se va convirtiendo en un proceso de desarrollo a largo tiempo, a largo plazo. Exacto, no pagamos. Bueno, el cliente siempre quiere hacer eso, pero yo tenía un cliente que siempre sucedía que con él teníamos un contrato de desarrollo, pero él me pagaba por horas. O sea, yo llegaba, él tenía necesidades de hacer cualquier tipo de aplicación, yo llegaba por las horas que tenía que hacer, las horas que me tardaba haciendo y eso me pagaba. Pero siempre que llegaba me
No, y saben que él le gustaba, había una oficina, generalmente trabajábamos en la oficina donde él estaba, pero a él le gustaba estar viendo lo que estaba haciendo. Porque sí es cierto, hay algunas cosas que uno cuando ya las tiene hechas va, corta, copia y pega y eso reestructura, más que todo cuando eran informes. Entonces digamos, si voy a hacer los encabezados y esos encabezados son bastante similares a un reporte que ya tengo, voy, los copio, los pego y los reorganizo. Pero yo le decía, sí, solo copiar y pegar, pero tiene que saber qué es lo que va a copiar y pegar y dónde lo va a copiar y pegar. No es solamente hacer el copy-paste, sino que hay que saber qué es lo que voy a copiar. Si eso fuera así, pues usted podría copiar y pegar y sería fantástico y rapidísimo lo que hiciera. Pero no es así, ¿no? La otra es la importancia de la comunicación fundamental entre desarrollos y usuarios y los stakeholders, que en este caso los stakeholders son un resto de personas, digamos, que participan dentro de un proyecto. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los propietarios de la empresa, que son parte del desarrollo del proyecto, etc. El uso de metodologías específicas introduce brevemente la existencia de metodologías tradicionales como metodologías ágiles, que de esas vamos a hablar más adelante, sobre las metodologías ágiles. Los modelos de desarrollo de sistemas, están los modelos en cascada o secuenciales. Aquí definimos nosotros los pasos secuenciales. Vean que está el proceso de análisis, diseño, implementación, pruebas y entrega. Eso es lo que normalmente tiene un proyecto un proyecto de informático. Estas fases son las que respetan y generalmente lo hacemos de manera secuencial. Analizamos, diseñamos, implementamos, probamos y entregamos. ¿Okay? Pero eso en alguna medida puede generar inconvenientes con respecto al cliente. Ideal para proyectos con requerimientos bien definidos. Y están los modelos ágiles, aquí vamos a ver más adelante, yo les voy a explicar un poco acerca de Scrum y Kanban, que son interactivos e incrementales. Cuando dicen interactivos es que generalmente estamos haciendo un ciclo de repetir el proceso hasta que el proyecto esté terminado. Y se trabaja con ciclos cortos como sprints, adaptando los requerimientos según el cliente los necesite. Y aquí hay una comparación, el enfoque de los modelos en cascada es secuencial y el ágil es interactivo. La flexibilidad, en este caso, en cascada es baja, o sea, no es flexible porque yo tengo que seguir estos pasos y hasta que terminamos con la entrega, entonces podemos continuar con una nueva funcionalidad, mientras que las tecnologías ágiles sí pueden ser flexibles. La percepción del cliente, la participación del cliente es ilimitada y en las tecnologías ágiles es constante. Aquí sí vamos a tener al cliente siempre probando lo que nosotros estamos haciendo. Los cambios en el cascada son costosos y aquí pueden ser variados, dependiendo mucho de los métodos que utilicemos, puede variar. ¿Qué hace a los proyectos de software especiales? Primero, la alta complejidad técnica. ¿Ok? ¿Son complejos? Pregunto. Bueno, ¿alguna vez los ha visto una persona que no sepa de informática programando? ¿Nunca las ha visto? ¿Qué le dicen? Una vez, bueno, trabajando para uno de los proyectos, estaba en los sitios con mi mamá. Pero entender lo que estás haciendo. Ay, no, yo me estresaba siempre escribiendo eso. Exacto. Es lo mismo que dicen. Cuando le ven el software o le ven tanto código, le preguntan qué significa. Principalmente porque son muchas palabras, a veces combinaciones entre inglés y español. Si uno utiliza, por ejemplo, definición de variables en inglés y español. Yo tenía compañeros de trabajo hace años, compañeros de trabajo que se acercaban y me decían cómo es que hacían para entender todo ese montón de letras, combinación de números. Y que al final de cuentas hiciera lo que estaban pidiendo que hiciera. Pero eso se debe a que el diseño de aplicaciones es altamente complejo. O sea, crear una aplicación es altamente complejo. Cuando ustedes hacen las consultas en SQL, por ejemplo, y mezclan 3, 4, 5 tablas, las consultas son sumamente grandes. Significa que es también altamente complejo. Requerimientos cambiantes, que tienen que ver con el cliente que suele cambiar sus necesidades en el proceso. Un trabajo interdisciplinario involucra roles como analistas, programadores, testers, usuarios, etcétera, que son, digamos, las personas que forman parte del proceso. Dependencia tecnológica, cambios en las plataformas y frameworks pueden afectar el proyecto. Imagínense,
así como el proyecto que hicimos en el ciclo anterior, que trabajamos con React, y no me recuerdo la versión que teníamos, pero imagínense que el próximo año tenemos la nueva versión, y esa nueva versión incluye cambios estructurales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo tenga mi proyecto y quiera compilarlo a esa nueva versión, probablemente voy a tener inconvenientes. El cambio de versiones, obviémoslo, lo voy a cambiar de React y lo voy a crear ahora en Angular, por ejemplo. Ese cambio es una forma diferente de poder programar, una forma diferente de poder interpretarlo. Así que es importante en ese caso la dependencia. Y la documentación, cosa que algunas veces no hacemos. Documentar nuestras aplicaciones es sumamente importante. ¿Cuáles son los factores que incluyen en el proceso del contexto del proyecto? Uno son organizacionales, la cultura de la empresa. Eso es importante. Si en empresas son de aquellas empresas donde son bien estrictos, o son empresas donde son colaborativos, donde fomentan la colaboración, el trabajo en equipo, etc. Eso influye mucho en el contexto del proyecto. Procesos internos, estructuras jerárquicas. En una empresa donde hay mucha burocracia puede demorar la toma de decisiones. Cuando es el jefe que toma las decisiones, puede demorar. Tecnológicas, herramientas de lenguaje, plataformas de hardware, como por ejemplo, elegir entre Java y Python afecta el tipo de equipo necesario. Si hoy escojo Java, tengo que contratar gente que sea experta en Java. Si escojo Python, debo de contratar personas que sean expertas en Python. ¿Cuál escogerían ustedes entre Java y Python? ¿Cómo? Python. Mayor visto. El recurso humano, la experiencia del equipo es importante. Cuando trabajamos en proyectos de software, es importante que el equipo tenga buena experiencia, que haya buena comunicación y por supuesto que haya liderazgo. Un equipo sin experiencia puede estar propensa a generar más cantidad de errores. Por eso hay la diferencia entre un máster, digamos, entre un senior y un junior. El senior lógicamente va a ser más rápido la aplicación, lo va a hacer más estable porque tiene mayor experiencia, mientras que el junior probablemente cometa muchos más errores. Esa es la diferencia. Por eso es la razón de quien gana más, de pagar más barato. Pero él tiene que balancear si pagar más barato es suficientemente el riesgo necesario para la aplicación que voy a crear. Porque pues si el junior se equivoca, después le voy a tener que pagar a un senior para que lo corrija. Pero eso no significa que no necesite contratar junior. Incluso lo que se hace es que debe de haber siempre un senior que está a cargo del proyecto y un junior que haga, digamos, las tareas más fáciles. La tarea más pesada. Está digitando. Y las otras son ambientales, son normativas legales. Si por ejemplo las leyes cambian, también puede afectar el desarrollo del proyecto. Los roles comunes que tenemos en un proyecto de software son el gerente del proyecto, que es el encargado de liderar o el jefe, digamos, de liderar el proyecto. El analista de negocios, que es el que entiende y documenta las necesidades del usuario, es el que está en comunicación con el usuario para poder anotar cuáles son sus necesidades. Están los desarrolladores, que son los que más trabajan, pues esos crean código. Los testers, que aseguran la calidad del software. Aquí no están, en las empresas no es tan común tener tester, pero sí deberían existir. Por ejemplo, ustedes saben que los juegos de video, las grandes empresas lo que hacen es contratar personas que las estén testeando, con el objetivo que le encuentren errores, para que cuando ya sean lanzados tengan la menor cantidad de errores posibles. Y esos son testers, son gestores de calidad. Y están los diseñadores UI, que de eso no hemos hablado mucho, pero estos desarrolladores UI son los que se encargan de hacer las cosas bonitas. Poner los colores, la ubicación de los elementos, etcétera, etcétera. Al final se le facilita también el funcionamiento de la aplicación. Sí, la experiencia UI es importante para que el usuario final le sea más fácil utilizar la aplicación. Una buena experiencia UI hace que el usuario se quede con la aplicación. ¿Okay? Porque las aplicaciones que tienen los grandes son así, mesa tal punto. Solo presiona y es mucho más fácil a que tener un grupo de opciones que tenga que seleccionar. Y por último, retos comunes que debemos de tratar de solventar con la gestión de proyectos de software. Estimación inexacta del tiempo y de costos. Es bien difícil estimar el tiempo exacto, ¿okay? Y es bien difícil estimar costos de un proyecto.
pero pues hay algunos métodos para poderlo hacer. La gestión de expectativas del cliente y cambios en los requisitos. Si el cliente nos está cambiando constantemente los requerimientos, es un poquito más complicado. Problemas de comunicación y definición poco clara del alcance del proyecto. Esos son retos que debemos de tratar de solventar para que no tengamos problemas con las definiciones de los proyectos informáticos. Si se dan cuenta, los proyectos informáticos tienen sus características especiales a comparación del resto de proyectos. Ya son un poco más complejos y requieren algunas otras actividades adicionales. ¿Preguntas? ¿No? Bien.